Buenas, ¿cómo están? ¿Se escucha bien? Si todos me pueden hacer el lock con la mano. Gracias, gracias María Luz y gracias César y María Beatriz. Bueno, ¿cómo están? Antes que nada, agradecer a las autoridades del colegio en San Isidro por permitirme venir a disertar aquí nuevamente a la institución. La temática que hoy nos trae es la notificación automatizada y el registro de domicilios electrónicos de la Suprema Corte de Buenos Aires. Como todas las disertaciones que doy, no importa la temática, siempre lo aclaro, yo no soy funcionario judicial. Eh, por ende, esta charla, por más que acá puede llegar a haber gente que del Poder Judicial, va más que nada dirigida a los abogados litigantes, ¿no? Simplemente por esa cuestión, hay muchas, estos dos acuerdos de la Corte tiene cuestiones muy técnicas que hacen a la Augusta, el sistema de gestión judicial que se utiliza acá en Buenos Aires. Yo soy ajeno, porque soy abogado litigante, no tengo acceso. Entonces, bajo esa premisa, pasamos a la disertación. Otra cuestión más, yo tampoco soy mediador. Obviamente eh, conozco bastante la función del mediador, de la tarea, pero yo no soy mediador de por sí. En lo que hace a la constitución del domicilio y la creación del registro de domicilios electrónicos, hay muchas cuestiones conexas propias del acto de la mediación. Yo las voy a enumerar, las vamos a dilucidar un poquito aquí, pero también tengan esa premisa, no maten al mensajero. Yo más que nada esto lo hago dirigido al funcionario judicial. Bueno, aclarada esa cuestión, las preguntas, se van a ir suscitando varias preguntas, la charla es larga, hay cuestiones que las tenemos que analizar, bastante. Las preguntas las van a poder hacer por el chat, ahora está muteado el chat, yo cuando esté por finalizar la clase, se va a habilitar el chat para que hagan las preguntas ahí, también llegado el caso las podremos hacer en vivo, a lo que voy es que ahora no intenten preguntar porque vamos a perder el hilo de la clase, y como les dije, es algo bastante, no largo, sino que hay que prestar atención y comprenderlo. Bueno, paso a compartir una diapositiva para tornar todo un poquito más visualizable. Me dirán María Beatriz o me dirán por favor si se ve bien la diapositiva. Perfecto, genial. Bueno, mucha información conexa, todavía no hay nada escrito, nada publicado. Sé que en esta semana va a salir un artículo del doctor Niso en el diario La Ley, Thomson Reuters La Ley, sobre lo que es la notificación automatizada en el proceso electrónico de la provincia de Buenos Aires. Lo más probable es que desde el área académica se publique esa nota para que ustedes puedan luego indagar y profundizar lo que yo voy a contar hoy aquí. Sobre el tema del registro de domicilios electrónicos, en atención a que requiere de una resolución complementaria, conforme dice el mismo acuerdo, todavía no hay nada escrito, así que muy difícilmente puedan profundizar sobre esa cuestión. Probablemente cuando tengamos esa normativa complementaria haremos otra clase y la integraremos hasta lo que tenemos hoy aquí. Bueno, dejando eso aclarado, en el sitio web del IAPI, del Instituto Argentino de Derecho Procesal Informático, pueden obtener un montón de información de proceso electrónico, prueba electrónica, contratos electrónicos, todos los artículos de doctrina que he publicado a la fecha con el doctor Niso, el doctor Ordóñez. Esa es una buena fuente de información conexa a lo que vamos a hablar hoy aquí para el que quiere indagar, ya muchos lo deben conocer. Bueno, y sin más preámbulo, acuerdos SSBA 3989 y 3991, registro de domicilios electrónicos y notificación automatizada. Vamos a empezar al revés aquí. Vamos a empezar primero por la notificación automatizada, que es lo más fácil de digerir entre estos dos acuerdos, y luego pasamos al 3981, que ese sí requiere un poco más de atención y es un poquito más largo. Notificaciones automatizadas. Nosotros ya en nuestra obra que hemos publicado hace ya un tiempo, en el Tratado de Carlos Camps de Derecho Procesal Electrónico y en nuestro libro de Derecho Procesal Informático, concebimos a la notificación electrónica como aquella notificación formal que, previo cumplimiento de los requisitos previstos por la ley o reglamentación, se envía por medios informáticos a una casilla electrónica constituida al efecto, ¿no?, al domicilio electrónico, en un proceso en trámite, con el objeto de poner en conocimiento del destinatario una resolución judicial cuyo contenido se desprende del propio instrumento. Si hago una pausa, perdónenme, es porque hay gente en la sala de espera y la voy admitiendo a medida que voy hablando. Bueno, y tenemos la obligatoriedad de la notificación electrónica, ¿no? ¿Y de dónde surge la obligatoriedad de la notificación electrónica? En base a dos
a dos normativas. En primer lugar, conexamente, la obligatoriedad de constituir domicilio electrónico, que surge del artículo 40 del Código Procesal Civil y Comercial de Buenos Aires, como ya todos lo sabemos, texto reformado según la ley 14.142, que determina que en el domicilio electrónico que deberán constituir las partes se le cursarán todas las notificaciones que por cédula que no requieran soporte de papel y la intervención, por supuesto, de un oficial notificador. Y la segunda fuente ya la tuvimos con anterioridad de forma obligatoria, cabalmente obligatoria, por así decirlo, a través del acuerdo CCBA 3845-17. ¿Se acuerdan en el año 2017 lo que fue la primera obligatoriedad en la utilización del sistema informático? Ahí siempre había... podíamos utilizar de forma amplia el soporte de papel, el soporte electrónico. Algunos se anotaban voluntariamente a poder utilizar el sistema, mucha gente no quería. Bueno, la primera obligatoriedad que tuvimos fue en el año 2017 con la notificación electrónica. Entonces, a partir de ese momento, después vinieron las 3886, bueno, y hoy por hoy lo que es el régimen de emergencia que se acaba acaba de continuar conforme a resolución de corte que emanó en estos días. La regla general sigue siendo que en lo que hace la notificación por cédula, los actos que se notifican por cédula, la regla es que las mismas deben ser canalizadas en principio por los medios electrónicos. Así ya lo estipulaba el artículo 1 de la 3845-17. Y retomemos, ya muchos lo deben saber, pero bueno, solamente porque capaz acá hay gente que es novel y tener estas consideraciones no está de más. Retomemos cuáles son aquellas comunicaciones, aquellos actos procesales que se deben comunicar vía cédula, por ende vía cédula electrónica, las que dispone el traslado de la demanda, de la reconvención y los documentos que se acompañen con sus contestaciones. Ese siempre fue exceptuado al soporte de lo que es la cédula papeltrónica. Lo que es la que ordena la absolución de posiciones, la que declara la cuestión de puro derecho y la que ordena la apertura a prueba, la que se dicte entre el llamamiento para la sentencia y esta, la que ordena intimaciones o la reanudación de términos suspendidos, aplican correcciones disciplinarias o hacen saber medidas precautorias o su modificación o levantamiento, la providencia por devueltos, cuando no haya habido notificación de la resolución de alzada o cuando tenga, por supuesto, por efecto reanudar los plazos, la primera providencia que se dicte después de un expediente. Esto, a lo que voy es que todo lo que el enunciado que les estoy diciendo aquí no son las únicas, esto es un listado enunciativo, se aplica a la notificación automatizada. La primera providencia que se dicte después de un expediente haya vuelto del archivo de los tribunales o haya estado paralizado fuera de secretaría más de 3 meses, las que disponen traslados o vistas de informes periciales o liquidaciones, las que ordenan el traslado de la prescripción, las que disponen la citación de personas extrañas al proceso, las que se dicten como consecuencia de un acto procesal realizado con anterioridad al plazo que la ley señala para su cumplimiento, las sentencias definitivas y las interlocutorias con fuerza de tales, que hoy por hoy con la resolución 1020 de la Suprema Corte, en lo que es todo el esquema de resoluciones de emergencia a través de en razón de la pandemia del virus COVID, se estableció la posibilidad de que la sentencia definitiva interlocutoria se pueda canalizar hacia el domicilio electrónico vía comunicación, vía notificación electrónica. La providencia que denegar el recurso extraordinario, las demás resoluciones que se haga mención expresa en la ley. ¿Y qué otras? De nuevo, no es enunciativo, no es taxativo, es un listado enunciativo. ¿Qué otras notificaciones podemos encontrar a lo largo del Código Procesal? Bueno, el cambio de domicilio constituido, la declaración de rebeldía, la citación obligada de terceros, el traslado de los incidentes, la notificación al afectado de las medidas cautelares, la providencia dictada en el recurso libre con motivo de la llegada del expediente a Cámara, el requerimiento de conformidad al demandado ante el desistimiento del proceso por el actor, bueno, entre otros. Acá de nuevo es un listado enunciativo, no es taxativo, hay otros casos, pero digamos que mayormente los que se dan en el marco de un proceso contencioso son los que aquí enumeré. Y en lo que iba a la sentencia, recuerden que hoy por hoy es así, a mí se me han notificado sentencias al domicilio electrónico, algo que lo excluía las modificaciones que la ley 14.142 había introducido al Código Procesal. Se modificaron algunas previsiones contenidas en la ley adjetiva, en tanto se resolvió, a través de la resolución de presidencia 1020, que en los casos en que las normas procedimentales aplicables prevean la notificación de la sentencia definitiva o equiparable a esta, se efectúa en formato papel. Tradicionalmente se efectúa en formato papel, eso, como les dije, estaba excluido del régimen de la notificación electrónica, se ha realizado en forma electrónica. Artículo primero, apartado tercero, inciso C2 de la resolución de presidencia 1020, por supuesto en atención a bueno, todo el esquema pandémico, las oficinas de mandamientos y notificaciones que están trabajando con ciertas
limitaciones, se concedió esta posibilidad, algo que ya se venía solicitando hace mucho tiempo y que también está plasmado en el anteproyecto de reforma del Código Procesal Civil y Comercial y de Familia de la Provincia de Buenos Aires, la posibilidad de comunicar la sentencia, algo que bastante razonable, directamente al domicilio electrónico. Y tenemos el acuerdo al que estoy haciendo mención acá, 399120, la notificación automatizada. Este acuerdo impacta mucho más desde el lado de la oficina judicial, más que del lado del abogado litigante, por más que hay ciertas pautas en atención a la puesta en marcha, es algo que a mí hoy por ella ya me han llegado de resoluciones notificadas vía esta manda, lleva a que el abogado litigante preste más atención en ciertas cuestiones que las vamos a mencionar más adelante. La Suprema Corte, a través del dictado del Acuerdo 399120, con fecha 21 de octubre pasado, dispuso la automatización, en realidad es una semi-automatización, no es que es algo puramente automático, porque en lo que hace la gestión de la oficina judicial hay que cumplir con ciertos actos de forma manual para que se canalice la notificación automatizada, dejando ese paréntesis de lado, de todas aquellas notificaciones que deban cursarse a los domicilios electrónicos de las partes intervinientes en el marco del proceso judicial de, por supuesto, toda la provincia. Fueros en los que aplica, tal cual son los fueros en los que aplica la resolución 3845, el fuero civil y comercial, fuero de familia, fuero de trabajo, fuero contencioso administrativo, justicia de paz, amparos regulados en la ley 13.928, que bueno, se pueden tramitar ante el fuero penal y responsabilidad penal juvenil, pero siempre, como sabemos, por más que, por lo menos así lo interpreto yo, capaz hay otro aquí presente que puede disentir, el fuero penal está excluido por lo menos de una primera fase de lo que es la notificación automatizada, seguramente se incorporará más adelante. Y se consagra, esto es fundamental, ¿no?, sobre este apartado, el principio de oficiosidad. El proceso civil, por lo menos como está mentado acá en Buenos Aires, se basa bajo el principio dispositivo, ¿no? Las partes son las que impulsan el expediente, las partes solicitan traslado, el juez va proveyendo en consonancia lo que las partes le van solicitando. Bueno, con la notificación automatizada se consagra el principio de oficiosidad. Es así que la comunicación efectiva de las resoluciones caerá la generación generación y diligencia de las comunicaciones, caerá en cabeza del órgano jurisdiccional, mayormente caerá en cabeza del órgano jurisdiccional. Esta es una interpretación que, bueno, todos los que integramos el Foro de Derecho Procesal Electrónico llegamos de común acuerdo. Puede ser que alguien interprete que no es así, algún organismo interprete que no es así, pero yo creo que la reglamentación y el acuerdo es bastante claro sobre este punto. De ahora en más, la regla es que la comunicación sale y es generada y es remitida desde el organismo jurisdiccional. El abogado litigante queda, en cierto modo, dispensado de la necesidad de generar el esquema de cédula electrónica 3845, completando el formulario a través del portal de notificaciones y presentaciones electrónicas, siendo que hoy por hoy la misma queda a cargo, lo que es su generación y comunicación, queda a cargo del organismo jurisdiccional. Esto es una de las cuestiones importantes. Para consagrar este principio de oficiosidad se realizó una modificación, más que modificación, agregados al acuerdo 3845-17. Así es que se incorporan los artículos 11 y 12 al anexo, a lo que es el anexo 1, el reglamento para la notificación por medios electrónicos del acuerdo 3845. Sigue en vigencia, por supuesto, el acuerdo 3845-17, nada más que la 3991 viene a agregar dos artículos, que son los que vamos a estudiar ahora. El primero de ellos lo voy a leer y después lo vamos a desmenuzar. Las notificaciones que deban cursarse de manera electrónica a los domicilios de igual carácter se llevarán a cabo de manera automatizada cuando correspondiere. A tales efectos, y ahí viene lo que yo interpreto del principio de oficiosidad, el titular o funcionarios de los organismos jurisdiccionales consignarán en la providencia simple, resolución interlocutoria o sentencia los domicilios electrónicos pertinentes y cursarán, haciendo mención a el titular o los funcionarios del organismo jurisdiccional, cursarán la notificación con la opción firmar y notificar del sistema de gestión judicial del sistema Augusta. La comunicación se perfeccionará en los términos del artículo 7 del presente acuerdo, es decir, en la misma metodología en las cuales se
se computan los plazos en la notificación electrónica, eso no cambió, por más que luego lo voy a reiterar. En caso de adjunción de copias, se aplicará lo pertinente a lo dispuesto en el artículo 4 de este acuerdo. Vamos por partes. Primera parte, las notificaciones que deban cursarse de manera electrónica a los domicilios electrónicos de igual carácter se llevarán a cabo de manera automatizada cuando correspondiere. Digamos que en la gran cantidad de casos, salvo supuestos lógicos, como el primer traslado u otras cuestiones consonantes, siempre se va a generar de forma automatizada. Y yo les voy a mostrar luego de forma gráfica qué implica esta notificación automatizada, pero bueno, lo dejé para el final como la frutilla del postre. La segunda parte. Perdón, tardo porque estoy admitiendo a la gente que quiere ingresar. A tales efectos, el titular o funcionarios de los organismos jurisdiccionales, en consagración del principio de oficiosidad, ya lo repetí, consignará en la providencia simple, resolución interlocutoria o sentencia, a tenor del régimen de emergencia, ya vimos de la resolución de presidencia 1020, los domicilios electrónicos pertinentes de las partes y cursarán la notificación con la opción firmar y notificar del sistema de gestión judicial. Eso es un agregado, una funcionalidad agregada al sistema Augusta. Eso no es algo que visualice el abogado litigante desde lo que es nuestro portal. Por lo que yo tengo entendido, bueno, eso es el tema por lo que yo les digo que no soy funcionario judicial. Hasta el día de la fecha no estaba activa esta opción todavía, esa opción firmar y notificar todavía no estaba, según me comunicaron mis allegados funcionarios judiciales. Puede ser que hoy precisamente haya cambiado y ya esté disponible la opción, hasta donde yo entendí no estaba aún habilitada, pero dejo el paréntesis porque la verdad, como les digo, al no ser funcionario es alguna cuestión que me es ajena. Ahora bien, la comunicación se perfeccionará en los términos del artículo 7 del Acuerdo 3845-17. Cuando habla del presente se refiere al Acuerdo 3845-17. Y como sabemos, en lo que hace la cédula electrónica, la que se practica por forma automatizada se tendrá por cumplida el martes o viernes inmediato posterior, o al siguiente día, si alguno de ellos no lo fuere, a aquel día en que el documento electrónico hubiera quedado disponible para el destinatario en su domicilio electrónico, conforme lo que ya establecía el Acuerdo 3845 y lo que dice el artículo 143 del Código Procesal Civil y Comercial. Eso para el caso de comunicaciones regulares que se practiquen en el marco de un expediente judicial. Ahora bien, puede ser que se practique una notificación bajo el carácter de urgente. En esos casos, como recuerden como sucedía para el mismo ejemplo, más que nada en el foro de familia, en los foros o en otros foros que lo amerite, recuerden que en esos casos sucede lo mismo, se traslada de la misma manera lo que es la comunicación electrónica simple, la comunicación electrónica, la notificación electrónica normal, a la notificación automatizada. Si me llega el mismo día la cédula que tiene un despacho previo en el cual se ordena, perdón, la comunicación con un despacho previo que ordena que se realice de forma urgente, el plazo corre, o sea, quedó notificado el mismo día que me llegó esa cédula con carácter, esa notificación con carácter urgente, y el plazo corre a partir del día siguiente, tal cual como sucedía en el caso de las notificaciones electrónicas. Los simples. En ambos casos, notificación normal o urgente, el plazo respectivo comenzará a correr el día siguiente, ya que no se computa, por supuesto, el mismo plazo en que se practicó, el mismo día en el cual se practicó la diligencia, artículo 156 del Código Procesal. Bueno, esto sí es importante. El caso de las copias de traslado, ¿no? Porque puede ser que se requiera practicar una comunicación de forma automatizada, agregándose copias de traslado de alguna determinada petición que hizo el abogado de la otra parte, bueno, los supuestos que todos conocemos. En el esquema tradicional de notificación electrónica normal, simple, como ya les comenté, el abogado genera la cédula, ¿no? Genera la cédula, y él mismo adjunta las copias a través del portal de notificaciones y presentaciones electrónicas. Va al botoncito de adjuntar, de examinar archivo, lo acompaña, bueno, en formato PDF, 20 megas, todo lo que ya sabemos, no estoy diciendo nada nuevo. Ahora, ¿qué pasa cuando la carga de notificar recae en cabeza del organismo jurisdiccional en razón de esta consagración de la notificación automatizada y me tienen que dar un traslado con copias? Bueno, en lo que dice, vamos a leer lo que dice el acuerdo, vamos a ver cómo opera esto en la práctica, y les voy a contar una experiencia mía, que es lo que me sucedió hace muy poquito tiempo. En caso de adjunción de copias, se aplica lo pertinente a lo dispuesto en el artículo 4 de este acuerdo. Del artículo 4 del acuerdo 3845 nos tenemos que remitir.
Y el 3845-17 en su segunda parte dice que cuando la legislación imponga que la comunicación se curse con copias, esa carga solo se tendrá por cumplida mediante su acompañamiento en soporte digital con la cédula electrónica, algo que no es ninguna novedad, es algo que ya todos sabíamos. Dicha adjunción importará una declaración jurada sobre autenticidad. Bueno, es algo que la declaración jurada ya es algo que lo tenemos bastante asimilable, más aún en pos de la consagración también de la figura del letrado depositario en Buenos Aires, la prueba documental, el escrito confirma la hora de la parte, no es nada ajeno a lo que ya sabemos. Pero tengan en consideración que conforme el principio de oficiosidad, que la generación de la cédula recae en cabeza del organismo jurisdiccional, va a tener que ser también el organismo jurisdiccional quien remita esa comunicación con las copias. ¿Y eso cómo lo hace? Bueno, el Augusta tiene una función, de nuevo acá no estoy hablando de algo con lo que yo trabaje, porque de nuevo no soy funcionario judicial, me baso en lo que me comunicaron mis colegas funcionarios. Tiene una función en la cual se puede vincular un escrito del abogado, se puede vincular un proveído, se puede hacer ciertas vinculaciones en el trámite del expediente electrónico, para que esa comunicación automatizada venga con el adjunto PDF o la remisión electrónica a lo que se quiera adjuntar, a esa documental, a ese acto, lo que fuere que se necesita adjuntar a la notificación automatizada. ¿Con esto qué quiero dejar asentado? Bueno, dos cosas. La primera, que la función de adjuntar también recae en cabeza del organismo jurisdiccional. La segunda, que existe esa funcionalidad dentro de la Augusta, y eso estoy bastante seguro porque así me lo han mostrado, para cumplir con dicha tarea, esa vinculación en la comunicación del resolutorio. Ahora bien, aclarado esto, me pasó a mí muy poquito tiempo, no voy a decir dónde, ni departamento, ni juzgado, ni absolutamente nada, pero me realizaron una comunicación automatizada, una notificación automatizada, todo muy lindo, como se visualiza la notificación, que ya la vamos a ver más adelante, para que todavía no le haya llegado alguna, y no pusieron los adjuntos, o sea, se remite en adjunto las copias de tal acto, de tal adjunción, y no estaba el adjunto en la comunicación. ¿Qué pasó? El organismo se olvidó de realizar esa vinculación previa. A mí como abogado litigante, ¿qué me implicó? Bueno, tuve que entrar al sistema de notificaciones electrónicas, buscar a ver a qué se había aludido en el acto de esa comunicación, entrar al proveído, entrar a lo que había peticionado el abogado de la contraria, vi las copias, las descargué y bueno, ahí lo pude analizar, emitir la contestación, etc. Pero en esa comunicación no me llegó las copias. Cuando a ustedes les suceda, que les puede llegar a suceder, en la primera que me mandaron a mí me sucedió, que no cunda el pánico, lo que hacen es ingresar al portal y buscar ustedes el adjunto donde está ese traslado, ese escrito firmado por la parte, esa documental, lo que fuere. Pierdan cuidado que esto es algo que con el tiempo, por supuesto, a medida que vayan saliendo los instructivos internos de la Augusta, bueno, ya hemos trasladado y recorrido mucho camino desde el año 2015 a la fecha, es algo que, como sabemos, se va a ir ajustando a medida que pase el tiempo. Yo les doy la respuesta que tienen que hacer en el caso de que no puedan acceder de forma directa a través del proveído autonotificable a las copias. Aclarado eso, vamos a ver el artículo 12. Dijimos que en el 3845 se agregaban dos artículos, 11º, 12º. El artículo 12 establece que los artículos 4 y 5 del presente acuerdo, el 3845, solo serán aplicables para aquellos supuestos en que deban notificarse mediante cédula papel al domicilio procesal real denunciado o constituido físico en los términos del artículo 8, inciso A, también del presente. Vamos al artículo 4 y el artículo 5 de la 3845-17. La primera parte del artículo 4 establece que a fin de efectuar una notificación, los interesados en su producción, esto sí va a caer si continúa en cabeza del abogado litigante, en los términos del artículo 137, confeccionarán las cédulas de conformidad a los modelos aprobados por esta Suprema Corte, bla, 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 y las ingresarán al sistema de notificaciones y presentaciones electrónicas. Es decir, que estamos hablando de un caso donde sigue quedando subsistente la tarea del abogado litigante de generar esa cédula. Y el artículo 5 dice que los funcionarios indicados en el último párrafo del artículo 4 confrontarán, es decir, que es una cédula que se va a confrontar, las cédulas dentro del día hábil posterior de su ingreso al sistema de notificaciones y presentaciones electrónicas, remitiéndolas electrónicamente a sus destinatarios o observándolas. Habla más que nada de lo que es el confronto electrónico de este tipo de piezas, las cédulas. Bueno, ¿a qué hace alusión? Hace alusión a aquellas notificaciones que deban diligenciarse porque por cuestiones
totalmente técnicas e impedimentos técnicos, hoy por hoy, notificaciones que deban diligenciarse bajo el formato papel, ¿no? Entonces, aquellas notificaciones que se deban notificar en formato papel, sigue vigente el régimen tal cual lo veníamos haciendo a la fecha, de generar el modelo de cédula, cédula papel, no el 3845, sino el anterior, que se usa hace 1000 años, sigue cayendo en cabeza al abogado litigante generar esa comunicación, pero solamente son para diligencias que deban practicarse en un domicilio físico de forma necesaria. En esos casos se continuará empleando el procedimiento tradicional conocido prepandemia, confección de cédula a cargo de la parte interesada, confronte por parte del organismo jurisdiccional, remisión externa o interna, dependiendo de donde esté la oficina de mandamientos y notificaciones, a justamente la oficina sindicada que pertenezca a donde sea el domicilio que sea consignado o denunciado. Bueno, ¿qué ganamos todos los involucrados en el proceso judicial a través de la implementación de la notificación automatizada? Se generó un mecanismo ágil de notificación electrónica, el cual permite incluir los domicilios electrónicos de las partes en el cuerpo de los proveídos. Se puede practicar la vigencia de una providencia simple, esto rige, por una providencia simple, para una resolución interlocutoria, una sentencia a firmarse. Se va a suscribir digitalmente con la firma digital por parte del funcionario del organismo jurisdiccional y se remite sin más en ese mismo instante que se firma el acto. ¿Está bien? Se firma el acto y se procede a comunicar cuando el funcionario judicial ha optado por practicar esa comunicación bajo dicha manda. ¿Y qué le cambia al abogado litigante? Ahí dije más o menos los beneficios para todos, pero ¿qué le cambia al abogado litigante esta cuestión? Todo lo que la gran mayoría de los que me están escuchando hoy aquí. Bueno, las notificaciones electrónicas se continuarán visualizando como al día de la fecha lo hacemos, a través del portal de notificaciones y presentaciones electrónicas, yendo al apartado correspondiente, como todos conocemos, al apartado de notificaciones o en la ventana novedades, dentro de un lapso de tiempo que yo ingreso a ver, visualizo la cédula, en la ventanita de notificaciones, etc. Si no, voy al apartado de notificaciones. Recordemos que en el anexo 38, 45 y 17 se había incorporado un modelo, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? No, lo habrán usado hasta hace muy poco tiempo, el modelo único de cédula electrónica, la cédula 3845, que cargábamos el modelo a través del portal en el procesador de textos. Bueno, para ser utilizado por todos los auxiliares de la justicia, juzgados y tribunales, con el objeto de unificar criterios en relación a la confección de estas piezas, que en su momento, cuando salió la 3845, era un descontrol, cada juzgado tenía su criterio de modelo, etc. Bueno, la Corte generó su modelo único. Bajo el esquema de la 3991, bajo el esquema de la notificación automatizada, se deroga, se borra, se deja de utilizar esa estructura de cédula electrónica con los campos a completar por el abogado litigante. Eso desaparece, ya no es más, ya no se genera absolutamente para nada, salvo supuestos muy específicos en el marco que se puedan dar de un proceso judicial. El doctor Ordóñez tiene su opinión y seguramente la plasmará después luego en algún artículo que él vaya a publicar. Mayormente los actos jurisdiccionales se comunicarán mediante el único hecho de transcribir el texto en la parte pertinente del modelo único de cédula aprobada. Esto es el esquema de la notificación electrónica 3845, todos la hemos utilizado en algún punto del expediente judicial electrónico. Bueno, en la modalidad automatizada consagrada por la 3991, el destinatario no recibirá la comunicación electrónica conforme el formato 3845, sino que simplemente visualizará el texto plano del acto jurisdiccional, que será noticia, una copia digital, tal como lo vería, por ejemplo, ingresando a la mesa de entradas virtual, es decir, no más cédula, esquema, formato de cédula, acuerdo 3845. Esto es una notificación automatizada. Como ven, ven el campo del portal de notificaciones electrónicas, los datos de la notificación, lo que vendría a ser una similitud al cargo electrónico, texto de la notificación electrónica. Como ven, en los términos del acuerdo 3991, notifíquese el trámite tal, la litigación impugnada, se provee el código de trámite, en los términos del acuerdo 3991, a los siguientes domicilios electrónicos, el mío, el texto y la secretaria, quién es el que lo firma, por supuesto. Bueno, este es un ejemplo claro de cómo ustedes van a visualizar cuando ingresen al portal de notificaciones y presentaciones electrónicas la notificación automatizada. La supresión del formato de cédula será así la única modificación tangible que percibirá el destinatario de la notificación. Y
rige, que esto no es una cuestión menor, el principio de oficiosidad, por lo cual la carga de generar ese proveído autonotificable y darle en el botón firmar y notificar cae en cabeza del organismo jurisdiccional. Como les dije, es un artículo que el doctor Niso ya lo mandó a publicar en Thomson Reuters. Seguramente cuando se encuentre disponible se los harán llegar del área académica para que ustedes puedan indagar un poquito más en estas nociones. Bueno, la remisión de la gran mayoría de las notificaciones que se originen en el marco de un pleito judicial recaerán en cabeza de los organismos jurisdiccionales. Ahora bien, para el abogado litigante hay ciertas cuestiones importantes en atención a esta nueva funcionalidad, que parece muy ventajosa, sí, muy ventajosa, pero tengan en consideración que ustedes tienen que entrar asiduamente al portal de notificaciones y presentaciones electrónicas, porque la comunicación ya no tienen que esperar el tiempo en que el abogado de la contraria seguramente se tomará 1 o 2 días para confeccionar la pieza y remitírmela con las adjuntos. No, esto sale, se vincula y sale casi automáticamente. Entonces hay que extremar recaudos, no confiar siempre en el mail de cortesía. Ingresen al portal 1 vez al día, 2 veces al día, no importa si tiene vacaciones, que por ahí con el esquema de pandemia muy difícilmente lo podrán llegar a estar. De todas formas, ingresen asiduamente al portal a verificar estas cuestiones, porque si no llega el mail de cortesía, puede ser que ya esté corriendo algún plazo de alguna notificación automatizada que se haya remitido con carácter previo. Bueno. Hasta ahí vimos las notificaciones automatizadas ahora del acuerdo 3991. Ahora vamos a lo más complejo, que es el acuerdo 3989, el registro de domicilios electrónicos. Y hay que partir de una premisa. Está bien, hay que partir de una premisa grande, una importante premisa. Este régimen, que muchos lo han leído y me han llegado preguntas de mediadores, pero si esto, ¿qué pasa? Si yo no creo. Bueno, yo las respuestas, lamentablemente, puedo tener las respuestas de la notificación automatizada, no tengo las respuestas del registro de domicilios electrónicos. ¿Por qué no tengo las respuestas para todas sus preguntas? Básicamente porque, como lo establece el mismo acuerdo, se necesita una normativa complementaria que todavía no emanó por parte del alto tribunal. Por ende, todos los interrogantes que ustedes puedan llegar a tener en relación al acuerdo de los domicilios electrónicos, la constitución de los domicilios electrónicos, serán respondidas cuando emane esta normativa complementaria. Eso lo aclaro, yo lamentablemente las respuestas no las tengo, por más que yo me pueda poner en modo de Nostradamus y decirles, miren, seguramente va a pasar esto, capaz sale después una resolución de la Corte y dice totalmente lo contrario a lo que yo les comenté hoy aquí. Así que, bueno, vamos a hablar más que nada de forma potencial en a ver cómo podría implicar esto en la práctica. El artículo 14 del acuerdo establece que el presente régimen será implementado mediante una normativa complementaria a dictarse dentro de los 30 días posteriores a su publicación. Su publicación en el boletín oficial, que aún no ha sido publicado, vale la redundancia. El acuerdo 3991 sí ya está publicado en el boletín oficial hace días, el acuerdo 3989 aún no está publicado, por lo menos todos los que integramos el foro de hecho proceder electrónico lo intentamos buscar y no lo encontramos, así que creo que puedo haberle pifiado yo, pero ya que le pifiamos todos sería algo bastante raro. Aún no puedo aseverar que aún no se encuentra publicado en el boletín oficial, por ende este plazo para que emane la normativa complementaria no está corriendo, no es un plazo que esté corriendo hoy en la actualidad. Todo lo que estamos viendo de aquí es algo que todavía no sucede, y si me pongo en Nostradamus, aunque no lo quiera hacer, me pongo en Nostradamus, creo que va a ser algo que va a suceder a partir del año que viene. No creo que sea algo que ya empiece a operar en esta fecha. Ya estamos a fin de año, la verdad que no creo que suceda, sino que sucederá el año que viene. Bueno, ¿qué es el domicilio electrónico? El domicilio electrónico es en el ámbito de la justicia bonaerense, es un espacio o sitio informático seguro que el Poder Judicial pone a disposición de determinados sujetos para la remisión y depósito de documentos electrónicos con el objeto de comunicar en forma válida y vinculante los actos procesales producidos en el marco de un proceso judicial, definición teórica que ya hemos dado con el doctor Niso oportunamente. La problemática, ¿no? ¿Por qué tenemos una problemática aquí? Porque el considerando 2 del acuerdo 3989 establece que aunque se ha alcanzado un razonable grado de actividad con la reanudación progresiva de plazos, eso es verdad, a través de la reanudación de plazo de la 480-20, hoy por hoy tenemos un trámite bastante, no total, pero tiene bastante fluidez de lo que es el expediente electrónico.
tiene también sus limitaciones, pero digamos que se puede transitar un expediente en el ámbito bonaerense cuando se dan determinadas situaciones. Pero como sabemos, en los partidos en los que se mantiene el régimen de aislamiento social, ciertas diligencias esenciales, como el traslado de la demanda, así lo establece expresamente el acuerdo, se han visto limitadas. Y esa limitación proviene en atención a que las oficinas de mandamientos y notificaciones trabajan con dichas ciertas limitaciones, trámites urgentes, etcétera, que en algunos procesos, en la gran mayoría de los procesos judiciales, no se da esa urgencia en la remisión de una cédula. Entonces hay que recurrir a otros mecanismos, la carta documento, el QR, bueno, los que ya hemos conocido a la fecha, los medios de la mensajería instantánea, bueno, etcétera. Hoy por hoy, la Oficina de Mandamientos y Notificaciones de todas, la gran mayoría de las jurisdicciones de la provincia de Buenos Aires están trabajando, pero trabajan con ciertas limitaciones. En base a ello, se crea el registro de domicilios electrónicos del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires, integrado por el conjunto de domicilios electrónicos que se inscriban en el sistema que establece el acuerdo 3989. Es decir, se crea un registro. ¿Y quiénes son los sujetos alcanzados en una primera etapa con cierta obligatoriedad de inscribirse en ese registro? Bueno, vamos a ver más adelante cómo juega eso. En primer lugar, la Fiscalía de Estado, ya ingresada mediante ciertas resoluciones anteriores, el Asesor General de Gobierno, los organismos o entidades descentralizadas de la provincia de Buenos Aires, de cualquier especie, cuya representación en juicio no estuviera a cargo del fiscal del Estado o de la asesoría de gobierno, los municipios de la provincia y sus entidades descentralizadas de cualquier especie, los bancos y las demás entidades financieras, las compañías de seguro, las aseguradoras de riesgos de trabajo, las prestatarias de servicios públicos y las concesionarias de obras públicas, las personas públicas no estatales de la provincia, los establecimientos regulados en el régimen establecido de la Ley 12.573 y sus reformas. Esos son, en primera medida, los sujetos comprendidos que deben necesariamente inscribirse en dicho registro. Y el artículo segundo del acuerdo 3989 establece que las personas jurídicas y organismos que se hubieran suscrito con la Suprema Corte de Justicia ya con carácter previo a su puesta en marcha, algún convenio de colaboración tecnológica o actas de aceptación para el uso del sistema de notificaciones y presentaciones electrónicas, deberán inscribir sus respectivos domicilios electrónicos. Estos, si han suscrito algún tipo de convenio con la Corte, es porque ya de alguna forma están interactuando con el portal de notificaciones y presentaciones electrónicas, y consecuentemente en el esquema de expediente electrónico de la provincia de Buenos Aires. Bueno, esos sujetos deberán inscribir sus respectivos domicilios electrónicos en el registro creado por el presente acuerdo, con el objeto, bueno, de recibir en ellos ciertos actos procesales que vamos a enumerar más adelante. Es decir, que se establece la carga, es una carga procesal para los sujetos alcanzados de formalizar la inscripción de sus domicilios electrónicos en el citado registro. Los sujetos alcanzados, los del listado que les comenté con anterioridad. El plazo para inscribirse en el registro, por si acá hay algún abogado apoderado que trabaje en alguna de esas entidades que les mencioné, que seguramente lo habrá, deberá efectuarse dentro de un plazo de 40 días corridos. 40 días corridos contados desde la fecha de la publicación del presente acuerdo en el boletín oficial, que como ya les adelanté, aún no ha sido publicado, por ende este mismo plazo no está corriendo. El acuerdo en su anexo establece un modelo de acta de inscripción y adhesión del régimen. Lo pueden encontrar muy fácilmente en el acuerdo por quienes quieran ir preparando todas estas cuestiones con sus respectivas entidades a las cuales representan. Tienen el modelo de acta de inscripción para poder ser añadidos al registro. Ahora bien, la tarea del abogado litigante, ¿no? ¿Para qué sirve? Y para el funcionario judicial también. ¿Para qué sirve este registro? Dadas las experiencias anteriores, entidades bancarias, públicas y privadas que interactúan asiduamente con el Poder Judicial, el considerado quinto del Acuerdo 3989 establece que cabe estructurar el sistema de domicilios electrónicos de modo a hacer viable la notificación de qué actos voy a poder remitir a esa cámara compensadora de domicilios electrónicos que se va a generar en el ámbito de la provincia de Buenos Aires para poder obtener de forma fácil a quién le dirijo esa comunicación, el traslado de demanda,
una de las cuestiones que hoy por hoy tenemos mayormente, depende de donde esté litigando, en mayor o menor medida, impedimentos para concretar, o actos similares equivalentes. También agrega el artículo primero, la 3989, la intimación de pago, la citación como tercero a esa compañía de seguros directamente obteniendo el domicilio electrónico constituido en el registro, solicito que se comunique ahí esa citación del tercero en formato electrónico sin recurrir al soporte de papel. Las diligencias preliminares, las cautelares anticipadas y en su caso la sentencia definitiva o equiparable a tal. La gran mayoría de actos importantes que se dan en un esquema de proceso judicial contencioso. A su vez, dichos domicilios podrán emplearse para el diligenciamiento de oficios. La verdad que hasta acá parece que es todo color de rosas. Bueno, tiene sus bemoles también. A su vez, dichos domicilios podrán emplearse para diligenciamiento de oficios. Para el abogado litigante que no es apoderado de alguno de estas entidades, es un gol de media cancha. Para el apoderado puede llegar a ser, no un problema, pero bueno, va a tener que extremar también ciertos recaudos. Siempre, por supuesto, a esos domicilios electrónicos de los sujetos enunciados en el acuerdo que se encuentren efectivamente registrados en el mismo, en esa base de datos. El considerando octavo habla de que para proveer a la eficacia del sistema, perdón, porque me voy a pasar unos minutos, entonces estoy preguntando hasta qué hora tengo tiempo de la charla, porque sé que me voy a pasar. Considerando el octavo del acuerdo 3989 establece que para proveer a la eficacia del sistema se contempla la inscripción de domicilios electrónicos por defecto. Y hablando mal y pronto, acá es cuando todo lo que era color de rosas pasa a ser un poco chino, pasa a ser un poco más complejo de analizar. Por eso siempre estamos en vistas a que esto requiere de una normativa complementaria. A mí no me deja de quedar claro, a la gran mayoría de colegas míos que escriben, publican, etcétera, tampoco. Entonces, partamos de esa premisa, esto probablemente se va a terminar de dilucidar cuando, perfecto, tenemos tiempo, así que genial, cuando se emane esta normativa complementaria. Domicilios electrónicos por defecto. Bueno, y tenemos que dividir en dos casos. Aquellos sujetos que tienen convenio con la Suprema Corte de Buenos Aires y aquellos sujetos que no tienen convenio previo con la Suprema Corte. Ahora bien, ¿a qué viene este domicilio electrónico por defecto? Justamente en qué sucede si estas entidades no constituyen voluntariamente, no celebran ese acta de adhesión, no se incorporan de forma voluntaria al listado, a ese registro de domicilios electrónicos, esa base de datos, enunciando un domicilio electrónico específico donde se puedan dirigir todas las comunicaciones que les mencioné con anterioridad. ¿Qué pasa si esos sujetos no cumplen? Bueno, sucede algo si hay un convenio previo celebrado con la Corte, sucede otra cosa si no lo hay. Si llega a haber un convenio celebrado con la Suprema Corte, no sé, la verdad que desconozco cuáles de todas esas entidades tienen efectivamente un convenio y cuáles no, vamos igual a los dos casos. Si llegan a tener un convenio, si los sujetos mencionados allí enumerados no cumplieren con la carga de escribir el domicilio electrónico en el registro dentro del plazo de 40 días desde la publicación del boletín oficial, que todavía no sucedió, no cumplieran con esa carga, se considerará escrito por defecto el domicilio electrónico que hubiera consignado en el marco de los convenios de colaboración tecnológica o de las actas de aceptación del sistema de notificaciones y presentaciones electrónicas suscritos hasta tanto dieren cumplimiento de dicha carga. Es decir, que si en el marco de la celebración de esos convenios que se generaron oportunamente con la Suprema Corte se estableció un domicilio electrónico para que se dirijan ciertas comunicaciones específicas propias de esos convenios, el acuerdo 3989 establece expresamente que se tomará por defecto para que se registre, tener un registro, no me gusta la palabra forzoso, pero bueno, tengan un registro obligatorio, por así decirlo, ese domicilio que se constituyó en el acta, que va a ser el que tome el abogado litigante para practicar los actos, para comunicar los actos procesales que les mencioné con anterioridad. Ya ahí ya empieza a ser un poco controvertida la cuestión. Ahora bien, ¿qué pasa? Y esto es todavía aún más controvertido, si esa entidad no tiene convenio? Hablamos de qué sucede si tiene convenio. Bueno, se toma el domicilio electrónico que se estableció de forma expresa en el convenio oportunamente.
Si no tuviera convenio con la Corte, entonces, ¿de dónde nos podemos agarrar para obtener un domicilio electrónico de esa entidad y que ahí se puedan canalizar las comunicaciones que se generen en el marco de expediente judicial? Bueno, se consideran inscriptos por defecto hasta tanto se proceda a la efectiva inscripción en el registro los domicilios electrónicos que hubiesen sido constituidos por los letrados de tales sujetos ante la justicia de la provincia Buenos Aires, o sea, siempre en el marco de Buenos Aires, no un expediente que tramite en Córdoba, correspondientes a las últimas 2 actuaciones procesales por departamento judicial. Correspondiente a las últimas 2 actuaciones procesales por departamento judicial. ¿Cómo se va a verificar esto? No tengo la más mínima idea. No, les hablo con total sinceridad. No tengo la más mínima idea. El acuerdo continúa al sostener que serán consideradas como las últimas 2 actuaciones procesales a los fines de este régimen, o sea, de dónde se va a obtener ese domicilio electrónico, las 2 notificaciones o comunicaciones recibidas en los domicilios electrónicos inscritos por defecto, practicadas con posterioridad al 1 de enero de 2019 y que hubieran quedado disponibles para su destinatario en el momento anterior más próximo al de la firma del presente acuerdo por el secretario. Es decir, en esa franja temporal, el domicilio electrónico de donde se hubieran practicado las últimas 2 notificaciones dentro del departamento judicial hacia sus representantes. ¿Cómo se va a practicar esto en aquellas? Me cierro un poco más. Yo estoy en contra de la constitución forzosa del domicilio electrónico, he publicado artículos al respecto, no tengo mi opinión particular, pero acá estoy hablando de lo que dice el acuerdo, entonces se los tengo que explicar, dejando de lado que yo esté en contra. En el caso de que si tienen un acuerdo previo celebrado con, perdón, un convenio previo celebrado con la Corte, es fácil, se obtiene el domicilio electrónico de ahí y se lo ingresa al registro. Si no tiene el convenio celebrado con la Corte, hay que hacer esto. Hay que buscar el domicilio constituido por los letrados ante la justicia de la provincia, las 2 últimas actuaciones procesales por departamento judicial en ese marco temporal que establece la última parte del acuerdo. ¿Cómo se va a llevar, cómo se va a verificar esta cuestión? No tengo ni idea, no lo especifica el acuerdo, hay que esperar a la normativa complementaria. Inconsistencia de domicilios electrónicos. Cuando todos los domicilios inscritos por defecto referidos en este artículo, ya sea que tengan convenio o sin convenio, no fueran coincidentes entre sí, porque hay varios, por X motivo, la respectiva notificación deberá cursarse y efectuarse a cada uno de ellos. Si la compañía de seguros tiene 5 domicilios electrónicos en el registro, porque no coinciden entre sí, porque no es uno solo, ni, bueno, todas las situaciones que se pueden llegar a dar en el medio, la comunicación de los actos procesales que se generen, del listado, que se generen en el marco de un determinado pleito judicial, se comunica a todo el listado de esos domicilios electrónicos, conforme dice el acuerdo 3989. Bueno, ¿qué pasa si luego la entidad procede a constituir un domicilio electrónico en el marco de ese expediente judicial? Bueno, porque yo ya le di el traslado, se presentó, contestó y constituyó un domicilio electrónico. En el uso de los referidos domicilios electrónicos será procedente en tanto no se hubiera constituido otro domicilio electrónico en el proceso, en cuyo caso prevalecerá este último. Es decir, que si la parte se presentó, yo obtuve el domicilio electrónico del registro para comunicarle esa situación de tercero, por ejemplo. Se practicó la comunicación, resultado positivo, viene el expediente, se presenta, constituye otro domicilio electrónico, bueno, el que continuará será el que constituyó cuando se presentó, o sea, el que constituyó después del primer acto. Y esto es bastante controvertido, pero bueno, lo voy a decir. Deber de informar, porque están de acuerdo. Deber de información en cabeza de los letrados apoderados de tales entidades, ¿no? Esto va a todos los apoderados del listado que yo les comenté, el listado, no sé si a la fecha será taxativo o será enunciativo, si podrán venir más. El acuerdo abre la puerta más adelante, pero no sé si habrá más, en la normativa complementaria, más incorporaciones al listado obligatorio. Establece que quienes fueran o hubieran sido letrados en juicio de tales sujetos se asignarán deberes informativos, proporcionados y razonables para el mejor y más regular despliegue de las potencialidades del sistema. ¿Qué implica ese deber informativo? Bueno, los abogados que hubieran actuado ante los tribunales de justicia de la provincia como apoderados o letrados patrocinados, repito, fueran o hubieran sido como apoderados o letrados patrocinantes de los sujetos mencionados, a excepción de la Fiscalía de Estado, que se la excluye en esta parte del artículo, de la normativa, deberán comunicarles
a sus entidades representadas el cumplimiento de la carga impuesta en el artículo 2, o sea, la carga de constituir domicilio en el registro. Deber de información en cabeza de los letrados apoderados de tales entidades. En los supuestos previstos en el primer y segundo párrafo del artículo 4, es decir, el domicilio electrónico, la constitución de los domicilios electrónicos de aquellas entidades que tuvieran un convenio celebrado con carácter previo con la Suprema Corte, y la constitución del domicilio electrónico de aquellas entidades que no tuvieran un convenio celebrado con la Suprema Corte y se tomen las dos últimas actuaciones que se originen por sus representantes, apoderados representantes, en el marco de un proceso judicial de la jurisdicción donde se esté tramitando el expediente. Si estos letrados recibieren una notificación de una demanda o cualquiera de los actos que yo les comenté en el listado que vimos, equivalente a alguno de los domicilios electrónicos destinada a los sujetos mencionados en los listados, deberán cursarles un aviso específico. Deberán cursarles un aviso específico. ¿Cómo se materializa ese aviso? ¿Cómo yo logro probar en el marco del proceso judicial que comuniqué previamente a la empresa y que yo me desligo de esa responsabilidad como abogado apoderado? No tengo idea. Eso es algo que también quedó a discreción. Quiero creer que va a ser complementado con la normativa a la cual hace alusión la Corte en el artículo 14. Para el abogado litigante, yo no soy apoderado de empresa, el abogado que no es apoderado de empresa y que litiga contra empresa, como en mi caso, esto es un golazo, cierra por todos lados. Para el abogado de empresa, esto es bastante complejo. Es bastante complejo. Bueno, modificación del domicilio electrónico ingresado al registro. Supongamos que la entidad quiere modificar por X motivo el domicilio electrónico que oportunamente ingresó al registro. Las personas jurídicas y organismos referidos en el primer párrafo del artículo y en el artículo 3 podrán cambiar en cualquier momento el domicilio electrónico inscrito, por supuesto. Las modificaciones, eso es importante, las modificaciones surtirán efectos a partir del día siguiente al de la inscripción del nuevo domicilio. Bueno, hasta acá hablamos de cómo funciona el registro, los beneficios que el registro trae aparejado para el letrado litigante que no es apoderado de alguna de las entidades, las responsabilidades y cómo va a operar la carga y el por defecto del domicilio electrónico en el caso de los abogados que sí son apoderados de dichas entidades. Luego el acuerdo pasa al régimen de la mediación, ¿no? Pasa al régimen de la mediación. De nuevo aclaro, yo no soy mediador. Puedo equivocarme, probablemente, en alguna de las cuestiones que yo acá interprete, tengo mi interpretación, pero puede ser que no coincida con la de algún mediador que esté aquí hoy escuchando. Eso lo aclaro desde ya, y lo más probable es que dicho mediador tenga la razón. Pero bueno, pasemos a dilucidarlo. Considerando 8 del acuerdo 3989. Se precisa el alcance de la carga de la inscripción registral de los domicilios electrónicos en el ámbito de las mediaciones, en el acto de la mediación. Obligatorias prejudiciales a los fines del trámite posterior que corresponda. Es decir, se constituye el domicilio electrónico a efectos del expediente del proceso judicial que se vaya a canalizar con posterioridad al inicio de la mediación, al inicio de la finalización de la mediación. Por supuesto, derivado de la falta de acuerdo, si hay un acuerdo, se pasa, o de la falta de acuerdo, o en vista a una homologación que se pueda producir en el caso de un resultado positivo. Obligatoriedad de constituir domicilio electrónico en la mediación. Artículo 7 del Acuerdo 3989. En las mediaciones previas obligatorias regladas por la Ley 13.951 y sus modificatorias, iniciadas con fecha posterior a la entrada en vigencia del presente régimen, que como ya les comenté, no tiene fecha todavía, las partes deberán inscribir, las partes deberán inscribir un domicilio electrónico en el registro creado por este acuerdo. ¿Cuándo deberá realizarse esa inscripción? Bueno, en el caso del reclamante, el que inicia, al tiempo de formalizar su pretensión, específicamente porque esa pregunta me llegó, ¿cuándo va a hacerse el momento de la primera audiencia? Si el momento de que complete el formulario, no tengo idea, la verdad que no tengo idea, será complementario de la normativa que sigue. Tratándose del requerido, y en su caso de terceros, si los hubiere, dentro de los 5 días posteriores a su primera presentación, que vendrá a ser en la primera, de su respectiva primera presentación, que deberá ser en la primera audiencia. Responsabilidad del mediador. Contralor por parte del mediador. Incumbe al mediador el control del cumplimiento oportuno de la carga de inscripción de los domicilios electrónicos correspondiente a cada una de las partes de la mediación. Es decir, hay una regla de
el mediador le va a solicitar a las partes, pienso yo, de nuevo me puedo llegar a equivocar, el mediador le solicitará a las partes que constituyan domicilio electrónico en base a la manda de la 3989. Las partes podrán hacerlo de forma voluntaria o podrán decir que no, no quiero cumplir con la carga. Bueno, eso juega de alguna forma. Si cumple, se deja constancia y ya está. Si no cumple, inobservancia ante el incumplimiento de la carga. Sin perjuicio de otras medidas que pudieran adoptar, el mediador deberá comunicar a las partes que, si no hubiera escrito el domicilio electrónico en el registro por defecto, siempre volvemos al por defecto, término desde ya que les aclaro es muy informático, poco del ámbito procesal judicial, tendría que decir supletoriamente, pero bueno, por defecto es bastante informático. Si no hubiera escrito el domicilio electrónico en el registro por defecto, se tendrá por válidos los domicilios electrónicos de los letrados que hubieran asistido. Es decir, si la parte no constituyen un domicilio electrónico, se tiene por válido los domicilios electrónicos de los letrados que hubieran asistido a las partes, a los fines de dirigir las notificaciones posteriores durante todo el trámite judicial, hasta tanto y cuando no se constituya otro domicilio electrónico, lo cual se hará constar en el acta al culminar la mediación. Vigencia del domicilio electrónico constituido. El domicilio electrónico establecido solo podrá emplearse a los fines del trámite judicial posterior que correspondiere, referido al caso sometido a mediación, por supuesto. Yo, por más que haya constituido ese domicilio electrónico en específico para ese expediente, no me lo pueden tomar y iniciarlo para iniciar otro en otro expediente judicial que no esté vinculado ni tenga nada que ver. No, solamente ese domicilio electrónico que se constituye rige para el trámite de ese expediente judicial. Y por un periodo de 6 meses contado desde la inscripción, ¿no? Por un lapso de 6 meses. Esta regla no se aplica a las mediaciones que involucren a los sujetos mencionados en el listado, o sea, el listado de los sujetos que obligatoriamente deben ingresar sus domicilios electrónicos al registro. Respecto a ellos, ¿por qué? Porque ya obviamente no se necesita constituir un domicilio electrónico en específico, conforme ya va a estar registrado en el listado, es decir, se toma directamente el domicilio electrónico que se hubiera incorporado al listado. No hace falta que el mediador verifique esta cuestión cuando tratamos del listado de sujetos al cual hace mención expresamente la 3989. Bueno, futura inscripción de convenios de colaboración. El considerando 11 del acuerdo 3989 establece que se celebrarán diversos convenios con otras entidades, por eso digo que la puerta se deja abierta para ingresen otras entidades. De nuevo, salvo lo de la mediación, para el abogado litigante esto es muy positivo, no tan así para el apoderado de la empresa, por las responsabilidades que le trae aparejado toda esta cuestión. ¿Y qué otros domicilios electrónicos se van a ingresar a ese registro conforme se vayan celebrando diferentes convenios de colaboración tecnológica, de uso del portal, etcétera? Bueno, en el Correo Argentino esto todavía no está vigente la normativa, no está vigente el registro, por ende esto tampoco lo estará. Perdón. Ahí está, perdón, porque me estaban escribiendo sobre el diapositivo. Bueno, considerando 11 el acuerdo CCMA en que la edición se encomienda a la presidencia de este tribunal realizar las gestiones necesarias tendientes a la suscripción de convenios de colaboración tecnológica con el Correo Argentino, la Inspección General de Justicia, la AFIP, la agencia, ARBA, la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires y la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, con el objeto de coordinar mecanismos vinculados a la puesta en práctica de domicilios electrónicos de los sujetos inscriptos o que actúan bajo su órbita, para llevar al caso practicar la comunicación de los actos procesales que les mencioné con anterioridad. Y sin perjuicio de lo expuesto, cualquier persona jurídica o humana, no importa el carácter de la persona, podrá inscribirse voluntariamente en el registro establecido en el presente acuerdo a los fines de la actuación judicial en los fueros pertinentes. ¿Bajo la órbita de quién está la generación de este registro? O sea, ¿con quién? En teoría es la Suprema Corte, por supuesto, pero ¿con quién se celebra estos acuerdos para ingresar al registro? Bueno, funciona en el ámbito de la Secretaría de Planificación de la Suprema Corte de Justicia, y en lo que es el acceso al listado, hoy por hoy, como les dije, no está operativo, eso es algo que se vendrá, según mis cálculos, para el año que viene. Los domicilios electrónicos de los sujetos referidos en el listado enunciado, estarán disponibles para su consulta en la página web de la Suprema Corte de Justicia. Respecto a los restantes, el modo de acceso será establecido por las normas de implementación de este acuerdo que, como ya sabemos, aún no están operativas. Bueno,
aún no están emanadas, perdón. Reitero, sobre la notificación automatizada creo que quedó bastante claro el recorrido de la misma, les mostré ejemplos prácticos, creo que eso quedó bastante resuelto. Va a salir un artículo del doctor Niso, que seguramente el área académica les hará llegar. Respecto a el registro de domicilios electrónicos, más dudas que certezas, en la realidad, más dudas que certezas. ¿Por qué? Porque no está aún esta normativa complementaria que o sea, el plazo para que se emane es desde la publicación del boletín oficial, puede ser que se publique en el boletín oficial y salga al día siguiente la normativa complementaria. Hoy por hoy no la tengo, por eso, en base a dicha premisa, es muy difícil que yo les pueda responder que si ustedes me preguntan, Gastón, ¿qué va a pasar con, no sé, la responsabilidad del abogado en la mediación cuando omita constituir un domicilio electrónico y se constituya de oficio el de él por defecto? La verdad que no tengo idea, son cuestiones que se van a tener que terminar de dilucidar cuando tengamos dicha normativa. Y de nuevo les repito, lo más probable es que cuando la tengamos, seguramente tendremos, ya sea por mí, por el doctor Cuadri, cualquiera de los que interactuamos asiduamente con el Colegio de Abogados de San Isidro, tendremos otra clase donde ampliaremos todas estas concepciones. Bueno, dejo de compartir pantalla y si tienen alguna pregunta, me la hacen, no sé si estás Erika, si querés hacer vos las veces de moderadora, o si directamente lo hago yo, como vos prefieras. Bueno, veo que no. Entonces, si tienen alguna pregunta, levanten la mano. Veo que conocidos de IAPI, de otros colegios, la mayoría, es más, a la mayoría que los estoy viendo acá los conozco a todos. Así que bueno, si tienen alguna pregunta, háganmela, levanten la mano y yo les solicito que habiliten el micrófono a través de la plataforma, así me la pueden hacer in voce. A ver si alguien quiere levantar la mano. En la primera pantalla no, yo voy pasando, perdón, porque no veo el listado de forma completa. Obviamente, para que yo los vea, tienen que habilitar la cámara, ¿no? Si no tienen la cámara habilitada, difícilmente los pueda visualizar. Bueno, si no, hacemos una cosa. ¿Alguien tiene una pregunta? Repito, levante la mano. Bueno, hacemos algo. Mientras termino de redondear, habilito el chat. Por si alguno no se anima, no quiere salir grabado, no tiene miedo o lo que fuere, habilito el chat y es todo el público. Bueno, ya está. Ahí tienen el chat habilitado. Si alguien quiere preguntar, hágalo por el chat. Les doy 1 minuto y monedas para que, si veo que hay preguntas, si veo que no hay preguntas, es porque no entendió nadie absolutamente nada. Así que bueno, agarremos la capacitación de nuevo, no quedará otra. Pero bueno, resumidas cuentas, a mí siempre me gusta bajar todo el contenido teórico a tierra para que ustedes lo puedan aplicar en la práctica diaria de cada uno. El artículo de Dr. Niso va a ser muy revelador sobre todas estas cuestiones. Yo creo que iban a poder profundizar y van a poder profundizar. Ahí veo que están llegando las preguntas, así que genial. Van a poder profundizar en demasía cuando esté publicado, que como les dije va a ser en el transcurso de esta semana. La 3989 no tengo información ahora de que alguien esté, puede ser que lo esté, pero yo la verdad no, por lo menos no es de mi círculo cercano de autores que esté publicando algo. Si yo lo llevo a hacer en un próximo tiempo, por supuesto desde ya se los voy a hacer llegar, será publicado en el IAP y en todas nuestras vías de comunicación. Bueno, ahora veo que hay 3 preguntas, así que procedo a responder 3 preguntas y cerramos. Bueno, el domicilio electrónico de la parte se refiere a un mail o la parte debe obtener un token. Yo creo, de nuevo, Cristina, estamos no tengo la precisa. Si yo interpreto todas las normativas que emanaron de la Corte a la fecha, al día de hoy, es tener un dispositivo criptográfico, es tener un domicilio electrónico constituido en el marco de un expediente, en un futuro expediente judicial, más que nada creo que me estás refiriendo a la mediación. En esos casos serán representados que tengan su propio dispositivo criptográfico en el token. Y yendo un poco más adelante, tendrán que tener un certificado también de firma digital en lo sucesivo. Bueno, hola Gastón, ¿qué sucede si el auto dice notifíquese el domicilio tal y tal? El operador judicial omitió por error cursar la notificación. Bueno, si te llegó porque lo visualizaste, es porque a una de las partes, Romina me pregunta esto, a una de las partes, capaz pueden ser varias, a una de las partes les llegó, lo visualizó, a la otra, hasta tanto en cuanto no se remita esa notificación
ese proveído autonotificable no se le remita de forma oportuna, no le llegue en su esfera de custodia, o sea, no aparezca en su campo del portal de notificaciones y presentaciones electrónicas en el apartado de notificaciones, el plazo no está corriendo, ese acto procesal no se considera notificado, tiene que cumplir sí o sí con esa diligencia. Julio, querido, el domicilio electrónico será del registro suple, que será una dirección de email. La verdad que suponen que será una dirección de email. La verdad que en teoría, conforme opera la Corte, tiene que ser un domicilio electrónico con quit@notificaciones. Tiene que ser en teoría. Yo hasta el día de la fecha no conozco un caso donde el domicilio electrónico no esté bajo ese esquema. ¿Está bien? Aparte, para poder operar, para poder interactuar con el portal de la Corte, sí o sí necesitas el dispositivo criptográfico, por más que lo hagas a través de un apoderado o de quien fuere, alguien tiene que tener el token. Así que yo creo que sí, que va a ser un domicilio electrónico tal cual conocemos a la fecha, al día de hoy. Bueno, y había una pregunta más que ya la voy a responder y con eso cierro porque me van a sacar volando del Zoom porque ya me pasé de mi horario. Una parte refiere a, bueno, todos me preguntaron lo mismo, si es el tema de la dirección de email. Bajo esta premisa, mientras tanto, CAFIP y Correo no tienen acuerdo, ¿cómo se hace? Bueno, hay muchos colegios de abogados que publicaron, creo que San Isidro también, publicaron sus manuales de a dónde notificar a las entidades. Hoy por hoy, el de la FIP cambió varias veces, el domicilio en su momento era uno, después pasó a ser otro. Hoy por hoy sé que hay uno donde se remiten respuestas. No tengo la precisa de cuál es, hoy por hoy no tengo la precisa de cuál es, si quieren se los busco y se los hago llegar por el área académica, pero sé que hoy por hoy está operativo. Bueno, un gusto escuchar, gracias, estuvo muy buena la charla. El material lo van a tener a disposición, no se dan problemas, pero tengan esa premisa, es todo en forma potencial, porque no tengo la precisa de cuál es la normativa complementaria. Bueno, gracias. Gracias a todos ustedes, gracias al Colegio de Abogados de San Isidro por invitarme nuevamente. Les prometo que cuando tengamos esa normativa complementaria de la Corte, seguramente vamos a estar de nuevo aquí para ampliar todo lo que hemos vertido en la clase de hoy. Bueno, con eso hoy por hoy terminamos la capacitación de hoy. Saben dónde encontrarme, saben mis redes sociales, no se las tengo que repetir. Como les dije, la mayoría que los visualicé de acá son todos conocidos míos, amigos, colegas, etc. Bueno, así que termino. Les agradezco a todos nuevamente y nos vemos. Agradecer, por supuesto, al área académica, al doctor Santarelli y a las autoridades, al doctor Cuarnet y a todas las autoridades del CASI por invitarme nuevamente. Nos encontramos próximamente en otra capacitación. Un saludo a todos, nos vemos.